El primer principio que el Espíritu Santo quiere enseñarlo en esta mañana es que sin intimidad no hay activación. ¿Cómo es posible que nosotros queramos activación sin relación? No se puede tener una activación del Espíritu sin una profunda comunión con Él. No se puede tener, aleluya, manifestación de Dios sin estar en el secreto del Espíritu. La iglesia necesita entender que no necesitamos visitar el templo para estar activado, que lo que necesitamos es una intimidad con el Espíritu para permanecer activado. No podemos pretender vivir de toque del Espíritu, de manifestaciones ocasionales. No podemos vivir de momentos en su presencia. Tenemos que vivir en su presencia y con su presencia. Hechos su capítulo 2. Aleluya. Hechos capítulo 2. Ay, 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 ay. Bendigo la vida de Viallis. Aleluya, que abrió el camino en esta preciosa noche. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Hechos su capítulo 2. ¿Está ahí conmigo? ¿Está ahí conmigo? Gloria al dulce nombre del Señor. Y vaya conmigo al texto puntual que yo quiero utilizar en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 2, su verso 1. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Levanta tu mano ahí donde está. Padre, te damos gracias, Señor. Creemos en tu verdad, creemos en tu palabra, creemos en tu propósito por el cual estamos aquí en esta mañana, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, en esta noche al conocimiento que tú quieres revelar en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento en el nombre de Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes 3 principios y un peligro que puede atentar contra la activación del Espíritu Santo. La porción de la palabra que hemos leído en el día de hoy nos señala y nos declara que la activación de la iglesia primitiva no vino por medio de un programa, no vino por medio de un evento, no vino por medio de una persona, sino que la iglesia primitiva empezó a operar por la activación que el Espíritu Santo trajo sobre ella. Eso nos dice a nosotros que no hay activación real y efectiva sin Espíritu Santo. Alaba la gloria de Dios. Si no hay Espíritu Santo, hay allante, movimiento, apariencia, bulto, pero no habrá una manifestación real de Dios en lo que podamos estar haciendo. ¿Alguien está aquí en esta hora? Esto nos habla a nosotros que el Espíritu Santo fue esencial. Cristo le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén. En otras palabras, no pueden operar hasta que ustedes no estén activos, hasta que no haya una activación del Espíritu Santo. La iglesia de hoy, al igual que la iglesia primitiva, necesita operar bajo la influencia, bajo la poderosa influencia del Espíritu Santo. La iglesia en esta preciosa hora debe de entender que no hay congreso que active lo que el Espíritu Santo no ha activado en un corazón.
Ay, dale un codazo a tu hermano en esta hora. Puede ir a congreso, puede ir a evento, puede ir a seminario, puede ir a cumbre. Y si el Espíritu Santo no interviene, gastaste tu tiempo, gastaste tu dinero, gastaste, aleluya, tus recursos. Porque el Espíritu Santo es el agente que revoluciona lo de Dios en nuestros corazones. Por eso Cristo dijo, aleluya, no se vayan de Jerusalén. Porque no se puede operar en el propósito de Dios sin una genuina activación del Espíritu. Estamos viviendo tiempo donde, como decía nuestro hermano Vija allí, estamos viviendo tiempo donde estamos viendo mucho bulto, donde estamos viendo mucha musaraña, donde estamos viendo mucha apariencia, pero poca esencia de Dios. Ay, está aquí todavía. Está aquí todavía. Y nosotros en esta preciosa convocatoria queremos compartir con usted 3 principios importantes que usted tiene que llevárselo a su casa, por el cual el Espíritu Santo activa su presencia en la vida de un hombre y una mujer que ha llamado con propósito. El primer principio que el Espíritu Santo quiere enseñarlo en esta mañana es que sin intimidad no hay activación. Ay. ¿Cómo es posible que nosotros queramos activación sin relación? No se puede tener una activación del Espíritu sin una profunda comunión con Él. No se puede tener, aleluya, manifestación de Dios sin estar en el secreto del Espíritu. La iglesia necesita entender que no necesitamos visitar el templo para estar activado, que lo que necesitamos es una intimidad con el Espíritu para permanecer activado. Ay. ¿Alguien está aquí en esta hora? No podemos pretender vivir de toques del Espíritu, de manifestaciones ocasionales. No podemos vivir de momentos en su presencia. Tenemos que vivir en su presencia y con su presencia. ¿Alguien está aquí todavía? No puedes tener una manifestación pública sin una intimidad secreta con Él. Vamos, dale un codazo a su hermano y dile: esto está peligroso hoy aquí, porque el Espíritu Santo va a activar a alguien de manera sobrenatural. Aleluya. La intimidad con el Espíritu es determinante. Y Jeremías recibió una palabra de Dios. El Señor le dice: este pueblo me va a buscar, pero no a la manera de ellos. Ellos me van a buscar y me van a encontrar cuando me busquen de todo corazón. No puede buscar simplemente una celebración espiritual para aparentar intimidad con Él. Tienes que venir porque tú estás viviendo en una intimidad con Él. Tienes que servir porque tú estás en una intimidad con Él. Tienes que operar en el propósito porque tú estás en una intimidad con Él. Obedezco su palabra porque estoy en intimidad con Él. Aleluya, sirvo, predico, aleluya, adoro porque estoy en intimidad con Él. No necesito un tiempo de adoración. Yo vivo en adoración. Vamos, por favor. El que está activado no necesita un culto de adoración para adorar. Su vida es una adoración. No necesita que lo estimulen para adorarlo. Él vive para adorar. Ella vive para adorar a Dios. Vamos. Nunca experimentará algo del Espíritu en público que primero no lo ha vivido en secreto. Se necesita intimidad. El Espíritu Santo opera en verdad, no en apariencia. Él es el Espíritu de verdad. Él nos guía a toda verdad. Entonces no podemos tener vidas superficiales. Ay. No podemos tener apariencias religiosas. No podemos tener falsas comuniones.
Debemos de vivir en una realidad. El Señor le dijo a los discípulos: cuando venga el Espíritu Santo. Pero ¿cómo estaban ellos? Estaban en una intimidad. No estaban en la plaza, no estaban en la esquina, no estaban en las calles. Estaban en el secreto de Dios. Y yo creo que lo que el Espíritu Santo está esperando en la vida de muchos es que entren en el secreto. Alaba la gloria de Dios, porque en el secreto Él prepara lo que va a manifestar en público. La iglesia primitiva vivía orando. Vivía en oración. Dice que perseveraban. Hechos 1:14. Perseveraban en oración, en la comunión, en el partimiento del pan. Aleluya. Estaban viviendo una relación viva con Cristo y con el cuerpo de Cristo. Hay que volver al altar de la oración, porque sin oración no hay poder. Alaba la gloria de Dios. Sin oración no hay manifestación de Dios. La iglesia no se activa con talento ni con dones. La iglesia se activa con presencia. Ay, por favor, se activa con presencia. La iglesia no se activa con conocimiento. La iglesia se activa con el poder del Espíritu Santo en ella. Alaba la gloria de Dios. La iglesia no necesita eventos, reuniones emocionales, sino reuniones que nos conecten con la presencia de Dios. Reuniones que nos hagan conscientes de la importancia de esa conexión con el Espíritu Santo. El fuego no se alimenta en público. Dale un codazo a tu hermano. El fuego no se alimenta en público. El fuego se activa en secreto y se manifiesta en público. Aleluya. Busca a tu Padre, aleluya, en secreto, y tu Padre que te ve en el secreto entonces te recompensa, se manifiesta, se hace evidente en público. Escúchalo bien. Lo que no se alimenta en secreto no se manifiesta en público. No quiera manifestar, aleluya, en público lo que tú no estás viviendo en secreto. Esto es importante. El segundo principio que quiero enseñar en el día de hoy, que nos lleva a una activación de la palabra de Dios, es la obediencia a su palabra. El Espíritu Santo no te activa para que tú andes por donde tú quieras. Ay, ay, ay. Lo que el Espíritu Santo activó en la iglesia primitiva fue la capacidad espiritual, los sentidos espirituales, para ellos ser guiados al propósito. Lo voy a repetir de nuevo. Lo que el Espíritu Santo hizo fue activar sus oídos espirituales para que puedan escuchar la voz de Dios. Dios mío, para que pudieran discernir la dirección de Dios en su vida. ¿Cómo te puede activar el Espíritu si desoyes su voz, si desoyes su palabra, si Él te habla y tú no percibes su voz? ¿Cómo se puede activar? El Espíritu Santo activa para guiar. El Espíritu Santo activa para direccionar. El Espíritu Santo activa para llevarte al propósito. ¿Alguien está aquí en esta hora? La obediencia es responder inmediatamente al Espíritu, a la voz de Dios. La obediencia es caminar sujeto a lo que Dios ha establecido en su palabra. No puede realmente caminar con el Espíritu desobedeciendo su voz, desoyendo su palabra e ignorando su instrucción. No se puede. Dios bendiga a los que dijeron amén. Dios bendiga a los que dijeron amén. Quiere manifestación sin obediencia. Quiere que Dios se glorifique sin sometimiento.
Quieres que Dios haga cosas grandes, pero tú no andas alineado. Alaba la gloria de Dios. No se puede caminar en una activación sin obediencia. Vamos, por favor. El Espíritu Santo no solo fue enviado para consolarnos. Enviaré al Consolador para que esté. El Espíritu Santo no solo vino para consolarnos, vino para redarguirnos. Alaba la palabra de Dios. Vino para convencernos de juicio, de pecado y de justicia. Vino para guiarnos a la santidad de Dios. Vino para amonestar nuestro espíritu. Alaba. De modo que no se puede esperar una activación de Dios sin esperar las instrucciones, las correcciones de parte del Espíritu Santo. Escúchalo bien, el Espíritu Santo no solamente nos activa para manifestarse, sino también para transformarnos. Ay, Dios mío, aquí hay gente que cuando el Espíritu Santo se activó en su vida, cuando lo de Dios se activó en ellos, cuando lo sobrenatural cayó sobre su vida, cambiaron el lenguaje, le cambió la actitud, aleluya. Pasaron de cobarde a gente valiente, pasaron de gente ignorante a gente con revelación de Dios. Alaba la gloria de Dios. Tu vida cambió cuando el Espíritu Santo se activó. Se despertó la conciencia espiritual. Se despertó el entendimiento de lo divino de Dios en nuestras vidas. Cada acto de obediencia al Espíritu te mueve a una nueva dimensión. Ay, Dios mío, está pidiendo nuevas dimensiones. No puede ir a nuevas dimensiones sin actos de obediencia, porque lo que te lleva a una nueva dimensión es la obediencia al Espíritu que te lleva a esa dimensión. El Señor nos dice a nosotros en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. El deseo de Dios es que nuestro amor por Él, nuestro amor por su presencia, sea evidenciado a través de la obediencia a su ley, palabra, mandamiento, estatutos. Para Dios la obediencia es clave. Para el Espíritu la obediencia es clave para Él podernos llevar al cumplimiento de lo que Dios quiere. La iglesia en este tiempo tiene que aprender a vivir en obediencia. Aprender a escuchar su voz, a caminar por encima de costumbre, a caminar por encima de movimientos, como decía nuestro hermano Biaggi, a caminar por encima de olas populares. Aleluya. A caminar por encima de culturas antibíblicas. A caminar por encima de un sistema caído. A caminar por encima de eso. A caminar enfocado en su verdad y absolutamente en su verdad. La iglesia tiene que aprender a caminar bajo esa instrucción para poder tener la activación de la gloria de Dios sobre su vida. La obediencia sostiene lo que la unción comienza. Hay gente que empezaron caminando con unción, pero la desobediencia le apagó. Ay, por favor, vamos, lo voy a repetir de nuevo. Hay gente que empezaron con una gloria poderosa. Hay gente que empezaron con una unción extraordinaria, pero en el camino empezaron a desobedecer la palabra. En el camino empezaron a desviarse. En el camino empezaron a ignorar. Aleluya. Y vuelvo a repetir, la obediencia es lo único que puede sostener lo que la unción empezó en nuestra vida. Aleluya. Si recibiste poder y unción porque obedeciste, mantente obedeciendo para que esa unción se active permanentemente en tu vida. Número 3. El tercer principio que quiero comunicar es que la activación del Espíritu solo puede venir cuando hay pureza en nuestra vida y en nuestros corazones.
el Espíritu Santo no solamente le interesa usar el vaso, Él quiere que el vaso esté limpio. Alaba la gloria de Dios. No solamente ser instrumento, es que el instrumento esté santificado. Vamos, denle un codazo a su hermano en esta hora. Dios anda buscando vasos de honra, no de deshonra. Ay. Alaba la gloria de Dios. La pureza es lo que mantiene la presencia de Dios en nuestra vida. No se puede tener un Espíritu Santo con una vida inmunda. Tenga cuidado cómo me mira aquí. Tenga cuidado cómo me mira. Aleluya. No se puede vivir en el Espíritu, por el Espíritu, sin vidas sinceras, honestas, transparentes. El Espíritu Santo no activa mentiras, activa lo que es real en nuestra vida. Respalda lo genuino, respalda lo que está alineado con sus principios morales. Vamos, dígame si está aquí todavía. No estoy hablando de que usted debe de ser perfecto. Lo que debe de entender que la vida del Espíritu es una vida de rendición continua y permanente en su presencia. La presencia de Dios está disponible, pero en corazones limpios. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 51, verso 10. David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón como limpio. Limpio, aleluya. Y dice Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio, dígalo, corazón, porque ellos no solamente verán a Dios, sino que tendrán la gloria de Dios sobre su vida. No tan solo serán, aleluya, testigos de lo que Dios hace, sino que ellos serán instrumentos también de lo que Dios está haciendo. La iglesia hoy necesita más que nunca la santidad de Dios en medio de ella. Ay, Dios bendiga a los que dijeron amén. Esto no te va a emocionar, aleluya. Esto no te va a estimular tus sentidos humanos, porque estoy hablando a tu espíritu. La iglesia necesita más santidad que programas y apariencia. La iglesia necesita volver a una purificación real, donde el Espíritu Santo pueda operar libremente. La iglesia necesita poder tener un corazón que se quebrante en arrepentimiento delante de Él. ¿Cómo podemos ser activados por el Espíritu? Cuando realmente el Espíritu Santo quebranta actitudes de nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos llama a humillarnos y nosotros seguimos soberbios, seguimos orgullosos, seguimos prepotentes. La activación del Espíritu viene cuando hay quebrantamiento en nuestros corazones delante de su presencia. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Dios necesita para activar una gloria, la gloria del último tiempo, la unción del último tiempo, la manifestación del último tiempo. Tiene que venir sobre una iglesia que se ha santificado en la verdad, en la agua pura del Espíritu. Necesitamos hombres y mujeres que rechacen el pecado para que el Espíritu Santo pueda operar en su vida. Necesitamos realmente que la iglesia se consagre para que el Espíritu Santo pueda moverse con libertad en medio de ella. Lo que mueve el Espíritu en la iglesia no es el programa, no es la figura.
Lo que mueve la iglesia es la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo se mueve, hay libertad, hay restauración. Aleluya. No se necesita hacer el llamado, porque Él se encarga de tocar a los perdidos. Alaba la gloria de Dios. No se necesita convencer de pecado, porque Él se encarga de señalar la vida de cada quien delante de su presencia. Necesitamos volver a humillarnos en su presencia. Y finalmente, permítame señalar un peligro que desactiva la presencia del Espíritu Santo. Uno de los peligros que desactiva la presencia del Espíritu es la indiferencia a su presencia. Ay, 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 ay. La indiferencia a su presencia, la apatía a su presencia, la ignorancia a lo que Él es en nuestra vida, a lo que Él está haciendo en medio nuestro, a ignorarlo cuando Él está ministrando nuestra vida. La falta de reverencia y de temor a Él ha estado apagando la vida de muchos creyentes. Jacob dijo: Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Cuando estamos viviendo desconectados y desactivados del Espíritu, Dios puede estar al lado nuestro y no percibimos que Él está ahí. Dios puede estar hablando a nuestra vida, aleluya, e ignoramos su voz. Porque lo que activa nuestra capacidad espiritual para entender las cosas espirituales es el mismo Espíritu de Dios. Y tenemos que aprender a tener sensibilidad. Tenemos que abandonar la apatía del Espíritu. Usted tiene que bramar en su corazón por su presencia. No podemos vivir como que no lo necesitamos. No podemos vivir como que Él no es imprescindible en nuestra vida. No podemos vivir como que podemos ser efectivos sin su asistencia. Su asistencia es imprescindible para servirle. Su asistencia es imprescindible para adorarlo. Su presencia es imprescindible para cumplir el llamado. Su presencia es imprescindible para echar fuera demonios. Su presencia es imprescindible para proclamar el evangelio. Su presencia es allí donde Cristo le dijo a los discípulos: no se vayan. No se vayan de Jerusalén hasta que no venga sobre vosotros el que activa la iglesia, el que activa la gloria, el que activa el poder, el que activa la autoridad, el que activa la unción, no la emoción. Primera de Tesalonicenses 5:19 nos dice a nosotros que no apaguemos al Espíritu. Dile a tu hermano: no apague el Espíritu. Apaga el celular, pero no apague la unción del Espíritu en tu vida. Vamos, por favor, dile a tu hermano: apaga el televisor, pero no apague la unción de Cristo en tu vida. Apaga cualquier cosa, pero no apague la gloria de Dios sobre ti. Ponte de pie en esta preciosa hora. Ay, 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 ay. No contriste al Espíritu Santo. No contriste. Aléjate de todo lo que lo entristece en tu vida. El mayor peligro de este tiempo en la iglesia es que la iglesia quiere operar sin Él.